Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y los acontecimientos hoy los tenemos en casa, porque nuestro invitado, ustedes saben que cuando no estoy de pie hay un invitado, es nada menos que Atilio Borón. Atilio Borón, como ustedes saben, ha estado muchas veces en el programa. Es un destacadísimo politólogo y sociólogo de la hermana República Argentina y pertenece a la red de intelectuales en defensa de la humanidad, que no es poca cosa, pero tiene un currículum de esos de marcar, y si se los cuento se nos va la mitad del programa y preferimos dialogar como viejos amigos. Bienvenido una vez más. Gracias, Walter, un placer estar contigo en tu programa. Cuéntame, ¿en qué andanzas andamos? Andamos estudiando cómo se está produciendo la decadencia del Imperio americano. Tremendo tema. No es un lugar común cuando se trata al nivel que lo tratas tú. No. Porque sabemos la profundidad con que lo estudias. Sería fácil decir que están en decadencia porque tienen un presidente interesantísimo o salieron de otro del cual se esperaba todo y resultó un tío Tom. Ajá. Y el Uncle Tom... Sí. Y el de atrás, bueno, mejor no hablamos, el anterior. Pero no, mejor ni hablar. Pero yo tal vez quería empezar mostrando esta lámina, porque creo que puede dar una imagen de por qué podemos hablar seriamente de la decadencia del imperio, porque mucha gente cuando nos escucha a nosotros y a ti hacer las críticas de esta pérdida de poder relativo de los Estados Unidos en la arena mundial, piensan que son cuestiones producto de ideología, de visiones de izquierda, chavistas, etc. Que a lo mejor respiramos por la herida. Exactamente, pero por eso quiero mostrar... Objetivamente hay elementos. Hay elementos, e inclusive, mira, la revista, una de las dos revistas más prestigiosas del establishment académico y diplomático de los Estados Unidos es el Foreign Policy, ¿verdad? La otra... Foreign Policy claro, tiene tremendo nicho. Y Foreign Affairs es la otra. Las dos son las dos grandes revistas. Ellos vienen hace tiempo publicando este gráfico que está acá, que es una especie de cuadrante, ¿no es cierto?, que demuestra cuál es la situación de Estados Unidos en la arena internacional. El cuadrante tiene 5 posiciones. La primera, la número 5, que dice USA, USA, ¿no? Porque es un poco el grito de la fanaticada norteamericana en los Juegos Olímpicos. Quiere decir que estamos en el mejor de los mundos. Sí. La aguja puede moverse al punto 4, que dice, bueno, declinamos, pero vamos a estar bien. Hay confianza todavía de que se va a estar bien. La aguja tiene otro punto, que es el punto 3, que dice, mantenga la calma y siga adelante. Pero la colocan ahora los amigos de Foreign Policy, ahí no hay ningún izquierdista, ningún chavista, ningún revolucionario, es más bien el establishment académico puro y duro, que dice, haber sido una superpotencia fue lindo mientras duró. O sea, ellos ya están Además diciendo, es un cliché en inglés, ¿no? Fue lindo mientras duró. fue lindo mientras duró, exactamente, es un cliché, una expresión, un modismo muy americano. Y hay un último punto, que lo voy a repetir, la expresión es un poco grosera, pero yo simplemente traduzco lo que publica esta revista del establishment, que dice, estamos totalmente jodidos, empezá a aprender mandarín. Eso está genial, me parece genial. Realmente empezá a aprender mandarín. Entonces, digo, vale la pena que pensemos un poco, ¿verdad?, en este contexto, la emergencia de Donald Trump. ¿Y qué es lo que significa Donald Trump? La verdad que es un personaje que no nos gusta, descuento que a vos no te gusta, a mí tampoco, nos parece detestable, racista, homofóbico, tiene muchas cosas. Le dicen que está loco, ¿verdad? Y yo creo más bien que se hace el loco, aunque puede tener ciertos rasgos de locura. Pero sabés que un loco puede ser muy inteligente y un tipo que no es loco puede ser un estúpido. Lo puedo ilustrar con 2 ejemplos de presidentes norteamericanos. George Bush, hijo, era realmente un estúpido, ¿verdad? Pero no era un loco. Nadie decía que era un loco, pero era un estúpido.
El emperador era un estúpido. Este es un loco, pero la impresión que yo tengo es que es muy inteligente. Que se ha dado cuenta, mientras que Obama y Hillary todos seguían flotando en las ilusiones del libre comercio, tratado de libre comercio, se ha dado cuenta que Estados Unidos se está viniendo abajo. Por eso el eslogan de campaña de él, hagamos que América sea grande otra vez, es el reflejo de esto que la revista Foreign Policy coloca de manera tan clara. Falta un escalón para que ya tengamos que aprender mandarín. Él interpretó eso mucho mejor que Obama, que Hillary Clinton, por supuesto que los otros presidentes. Entonces, está el personaje que está ahora en la Casa Blanca. Un tipo de lo más profundo del establishment económico norteamericano, un supermillonario, un multimillonario, pero que no tiene ninguna experiencia de gestión política. A diferencia de algunos presidentes empresarios que tenemos o hemos tenido en América Latina, menciono el caso Mauricio Macri en la Argentina, Sebastián Piñera, esa era gente que tenía experiencia. Macri, por ejemplo, muy claramente, 8 años jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Trump no tiene ninguna experiencia de gestión política. No fue concejal, no fue legislador estadual, no fue diputado nacional al Congreso Nacional de Estados Unidos, no fue gobernador, no fue nada de eso. Pero con un diagnóstico mucho más certero que el diagnóstico que hicieron los demócratas, ¿verdad? Y Hillary Clinton, que seguían pensando que Estados Unidos era una potencia que estaba en pleno avance y consolidación de su hegemonía mundial, cuando en la realidad demuestra todo lo contrario. Acá en tu programa, cualquiera que ha seguido viendo los últimos programas, cuando vos planteabas que para salir del pantano sirio se reúnen Rusia, Irán y Siria. En Medio Oriente, en la peor crisis de Medio Oriente, Estados Unidos no juega, no participa. Esto es un indicio, pero clarísimo, de que ya no es el actor imprescindible que ordenaba y equilibraba el sistema internacional. Un actor más importante, nadie le va a negar a Estados Unidos su importancia, pero ya no es lo que era antes. Por eso la idea del declinar, la declinación es tan importante, y por eso este hombre, insisto, que creo que se hace más el loco de lo que es loco, dio en el clavo. Fíjate lo que hizo él en la campaña, realmente magistral. Ni hizo campaña en California. Sabía que en California iba a perder de todas maneras. No hizo campaña en Nueva York, porque también sabía que iba a perder, porque estaba en contra del establishment político y del establishment liberal. Sabía que el New York Times no lo iba a apoyar, cosa que fue evidente, que la CNN no lo iba a apoyar, que el Wall Street Journal no lo iba a apoyar. ¿Dónde se concentró? En los estados en donde residen los americanos que pagaron el costo terrible de esta ilusión neoliberal que, así como creó gravísimos problemas sociales y económicos en América Latina, también los creó en Estados Unidos. Cuando él va a Detroit... Además es la cuna de la industria del automóvil, que era el símbolo del poder industrial de Estados Unidos. Y está más deprimida que el Carrizo. Totalmente. Detroit llegó a producir a comienzos de los años 60 6 millones de automóviles por año. Ahora no produce ninguno. Y se ven los establecimientos de la General Motors, la Ford, la Chrysler absolutamente abandonados. El tipo va ahí. ¿Y qué dice? Nos han robado nuestra tecnología. Y tiene razón. Después vemos por qué. Por un problema de las universidades americanas, ¿no es cierto? Nos han robado nuestros empleos, que ahora están en Malasia, en China, en Singapur, en la India, etc. Nos han robado nuestras empresas. Entonces sale ahí como Superman diciendo, yo las voy a hacer que regresen de vuelta acá, que habrá que ver si puede. Pero en todo caso, él impactó en ese sector, en Ohio, en Pensilvania, algo que los americanos le llaman el cordón oxidado, Rusty Belt le dicen, el cordón oxidado de las viejas grandes empresas que ahora están en total decadencia. Él acertó ahí, ¿verdad? Sabía de que probablemente no ganarían los votos populares, pero Estados Unidos no es una democracia. Lo que deciden... Es votación indirecta. Votación indirecta. Unos señores en los colegios electorales deciden quién es el presidente. Así se robaron en la Florida la presidencia para que llegara Bush hijo. Claro.
el mequetrefe este, ¿no? Claro. Que se disfrazaba de piloto de caza, sí, ¿te llegando, podía haber llegado en helicóptero de traje y corbata. Claro. Él quiso llegar como Disfrazado, backseater claro. en un avión al portaaviones. Claro, le robaron- y si la cámara panea para el otro lado, la costa estaba ahí. Claro, le robaron la elección a Al Gore, que era un buen hombre, un hombre honesto, se dejó robar, o sea, o no supo. Sí, eso fue escabroso. Sí, un No escándalo. quiso pelearla. No quiso pelearla. Y se demoraron casi un mes en consagrar a Bush como presidente de Estados Porque el Unidos. sistema estadounidense es horroroso. Horroroso. Este tipo se dio cuenta cómo era. Entonces dijo, tengo que ganar los colegios electorales. Y los ganó. Y los ganó. Planificó como un ejecutivo Claro. que es. Ahora, ¿por qué ganó así? Bueno, primero por el gran fracaso de Barack Obama. Digo, hay que decirlo con todo. Uno de los grandes fiascos de los últimos tiempos ha sido la presidencia del Premio Nobel de la Paz, Barack Obama. ¿En qué fracasó Obama? ¿Verdad? En cuatro temas fundamentales que él tenía en su agenda como los temas más importantes. La reforma económica que permitiera revertir la feroz tendencia hacia la concentración de los ingresos producidos en los últimos 25 años en los Estados Unidos. Entonces, un solo dato nomás porque sería para hacer todo un programa de esto. En términos reales, es decir, controlando por inflación, el salario mínimo hoy en en el estado de Nueva York es el mismo que había en el año 1974. Salario mínimo igual. Lo único que fue creciendo con la inflación, pero en términos reales, De poder adquisitivo. del poder adquisitivo, en términos reales no hubo un aumento de un centavo. Esto dicho por la Oficina Nacional de Relaciones Laborales, de Estadísticas Laborales, National Labor Agency, ¿no es cierto? Que hacen todos los análisis, es el mismo. O sea, y además, los economistas mismos del establishment dicen que el 90% de lo que creció la economía norteamericana en los últimos 25 años quedó en manos de un sector muy pequeño, aproximadamente el 10% de la población del país. Y ese no reparte nada. Y ese no reparte nada. Ahí viene a ocasión un dicho de nuestro común amigo Roberto Fontana Rosa, el negro Fontana Rosa. Fontana Rosa, a propósito de esto, decía, el problema no es la injusta distribución de la riqueza, sino el generoso reparto de la pobreza. Fontana Rosa era genial en esa frase. En Estados Unidos se repartió muy generosamente la pobreza. Obama quiso parar eso, no hizo nada. Las tendencias siguieron y se profundizaron con él. Fracasó en la reforma económica, fracasó en la reforma financiera. Después de la crisis, el estallido de la burbuja en el 2007-2008, él quiso introducir algunas modificaciones, quedaron en letra muerta. Y fracasó con la esperanza a la que jugó. Así es. Y ya no es ni la esperanza negra. No. Porque el votante negro No. se sintió a gusto con los resultados. Para nada. Entonces, segundo fracaso, reforma financiera. Tercer fracaso, la reforma del sistema de salud, el Obamacare. ¿Por qué? Porque desmanteló algo malo que había, quiso inventar algo un poco mejor y resultó que no funcionó. Y el costo de la salud en Estados Unidos es una desgracia. No, es terrorífico, terrorífico. Digo, un colega uruguayo estuvo allá una vez en un seminario, tuvo un problemita, una apendicitis. Tuvieron que internarlo de urgencia en uno de los principales hospitales de Nueva York. Estuvo internado 2 noches, el costo de todo el paquete, $35.000. Una simple operación de apendicitis. Digo, el americano está totalmente despojado de cualquier tipo de protección en materia de salud. Fracasó en eso. Y lo que cuesta fracaso. mandar un hijo a la universidad ya no es posible. No, eso ahora te digo. El cuarto fracaso es la reforma migratoria, que no funcionó. Además, Obama fue el presidente que más gente deportó, el presidente que más indocumentados deportó en la historia de los Estados Unidos. Eso es insólito y se habla poco de eso, ¿no? Claro. ¿Qué carrizo le pasó a este? Yo creo que lo que pasó es que él realmente controla mucho menos el aparato estatal de lo que se supone, ¿no? En general los presidentes americanos tienen menos poder de lo que uno piensa. Son mucho más... El aparato del Estado funciona de una manera con bastante independencia de las directivas. Y él quiso Además hacer el eso. papel de los lobbies, ¿no? El papel de los lobbies. Los lobbies son fundamental
tan fundamental que a veces ni siquiera en la escuela Fletcher de Leyes y Diplomacia de la escuela de los Kennedy, donde yo hice un cursito sobre los lobbies, resulta que los principales lobbies no aparecían, que era el del armamento, el pro-israelí para el Medio Oriente, no figuraban en el pensum. No figuran. Petróleo por ahí. Un poquito de petróleo. Fíjate que Obama, por ejemplo, tiene otro récord muy triste. Es un presidente en donde le han matado a sus congéneres de etnia, los mal llamados African Americans, ahora te digo por qué digo mal llamados, nunca mataron a tantos y de manera tan salvaje, ¿no es cierto? ¿Recuerdas a ese hombre que lo ahogaron, lo asfixiaron porque estaba vendiendo cigarrillos de a uno en Nueva York? No te digo en Alabama, que uno puede decir, bueno, el sur profundo, en Nueva York. Además, un cuadro de la depresión del 29, porque vendiendo cigarrillos de a uno en la calle. En la calle. Y lo apresaron y le pusieron una bolsa de polietileno y lo asfixiaron. El tipo decía, me estoy ahogando, lo dejaron matar. Y él no hizo nada. Entonces yo creo que en función de eso, más una estrategia inteligente de campaña, en donde por primera vez desde el año 1960, la televisión no fue el medio más importante por el cual el público americano se informó sobre las candidaturas, los programas y todo lo demás. Ese enfoque tuyo es fantástico. No voy a abrir la boca. ¿Por qué la televisión en esta campaña no fue el desideratum? Porque fue desplazada por las redes sociales. Lo cual, fíjate, plantea problemas gravísimos, porque en las redes sociales hay cualquier cosa. Por supuesto, en la televisión puede haber cosas muy malas también, pero en las redes sociales podés decir absolutamente cualquier cosa. No hay control mínimo, ninguna. Pero resulta que cuando hay una fundación americana que se llama la Pew Foundation, ¿no es cierto?, hizo un estudio sobre cómo se informaron los votantes, resultó que redes sociales primero y después, con casi 20 puntos de diferencia, la televisión y recién después los grandes diarios. Antes la campaña se hacía en la televisión y en el New York Times, Los Angeles Times, el San Francisco Chronicle, el Chicago Tribune, ya no más. Redes sociales. Y en redes sociales, este señor, que se hace el loco, le sacó 5 millones de personas de ventaja en Facebook a Hillary Clinton. ¿Te dice algo eso? Yo creo que está cambiando mucho la forma como se hace la campaña política hoy. Cambiando mucho. Porque si ya la televisión no es, y además si vos vas haciendo un recorte por grupos etarios, cuanto más joven es el electorado, menos ve televisión. Y más se mete en la computadora. Y más se mete. Entonces se informa, pueden encontrar cualquier cosa ahí. Los otros días encontré yo una falsa noticia que estaba en las redes sociales diciendo que el Papa Francisco había mandado una carta sumamente elogiosa a Donald Trump. Duró un día o dos, pero la vieron millones de personas. ¿Y cuántos de esos lo pueden haber creído? ¿Te das cuenta? Entonces, él focalizó muy inteligentemente y dijo, yo no necesitaba gastar dinero en mi campaña. Gasté mucho menos que Hillary Clinton y ella le debe a los lobbies, yo no le debo a nadie, porque me manejé con las redes sociales. Y además, como yo puse mi dinero, yo voy a hacer lo que ustedes, pueblo, me indiquen que debo hacer. Lo primero era fuerte, pero el toque genial fue, como no le debo nada a los grupos de poder, yo voy a hacer lo que ustedes necesitan. Sí, se puso en padre. Así es. Así es. Tengo la plata que no... Tengo más plata que todo el mundo. Yo me pagué mi campaña. Más plata que los demás políticos. No le debo nada a nadie. Tengo las manos libres para ayudarte a ti que votaste por mí. Así es. Es genial. Nadie lo había hecho. Claro, que nadie además se ocupó de ti, porque se preocupaban de las ganancias de las empresas. Tu amigo Barack Obama, le decía él, a los negros, le decía, tu amigo Barack Obama está preocupado para garantizar las ganancias de las empresas que vayan a enviar a sus sucursales a Malasia, a Filipinas, a Singapur. Si tu puesto de trabajo se va para allá. Se va para allá. Y él es negro como vos. Y digo negro, fíjate una cosa interesante. O sea, es que en Brasil hay un movimiento muy interesante de la población negra de Brasil que ha declarado abiertamente que no quiere que le digan afrobrasileños o afrodescendientes. Pero es un planteo muy fuerte de los movimientos sociales negros en Brasil. Dice, porque todo eso supone, en el fondo, que nosotros estamos acá prestados. Y si somos afrodescendientes, mañana cuando nos portamos mal,
nos mandan de vuelta al África, ¿no es cierto? Así que nosotros somos negros y queremos que nos llamen negros. Así, fíjate, interesante, ¿no es cierto? El planteo que están haciendo ahora en Brasil. Bueno, pero Obama no se ocupó de sus negros, ni se ocupó de los trabajadores comunes y corrientes que perdieron los trabajos y tenían que comprar productos de empresas americanas que venían de afuera. Ahora, el gran desafío, ¿podrá este hombre, al hacer este retorno al proteccionismo muy duro? Recordemos que el proteccionismo lo inventó un señor llamado Alexander Hamilton. Algunos dicen que fue un profesor alemán de economía política, Friedrich List, en el año 1860. Por favor, Hamilton, a finales del siglo XVIII, como primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, fue el que fundó el proteccionismo como política económica. Trump vuelve a aquello. Ahora, después de 30 años de globalización ultraneoliberal, ¿podrá o no podrá? ¿Cómo va a ser? Es un desafío enorme que refleja, pero, la gran división que hay a nivel de la clase dominante americana sobre cómo salvar el imperio. Porque la discusión es esa. Ellos son conscientes, este gráfico que mostramos recién. El barco hace agua. El barco hace agua. Y ellos son conscientes de que el barco hace agua. Y hay una división. Hay algunos que dicen, si seguimos por el camino del libre comercio, desaparecemos porque no podemos competir con China ni con los países asiáticos con enormes poblaciones. Pensá que la India todavía no entró a jugar fuerte. La India tiene ya casi la misma población que la China. Y te cuento una cosa que estudiando un poco el tema me sorprendió los otros días. El Commerzbank y el Deutsche Bank centralizan todas sus operaciones financieras dentro y fuera de Alemania, o sea, las internacionales, con oficinas que tienen en la India, en Bombay. ¿Por qué? Bueno, porque los analistas de sistemas y los contadores y los administradores que hay allá en la India cobran un salario que es casi la 10ª parte del que tendrían que pagarle a un experto en Alemania. Y además son buenos profesionales. Y son de primer nivel, porque la verdad que la India es un país muy complejo, con mucho atraso. La mitad de las mujeres de la India son analfabetas, por empezar. Fíjate el rezago monumental en este país, Venezuela, que se ha erradicado el analfabetismo. En la India, la mitad de las mujeres, y una parte menor, pero muy importante de los varones, son analfabetos. Pero tiene una élite que accedió a las mejores universidades del mundo, y ellos manejan Commerzbank, Deutsche Bank, y a ti que te gusta la aviación como a mí, la red Lufthansa mundial la manejan también desde Bombay. Y además son una potencia nuclear. Y son una potencia nuclear. Y entonces, y la India todavía no empezó a jugar fuerte. Entonces, ¿cómo va a ser Trump poniendo impuestos a los productos que vienen de allá? Pero ¿cuánto impuesto tiene que poner para compensar un salario que, por ejemplo, en la China puede ser de 300, 400 dólares, contra el salario que tendría que pagar en Estados Unidos, que es por lo menos 3 o 4 veces más grande? O sea, ahí hay una pugna feroz. Esto va rumbo a una situación de crisis violenta, ¿no? Mirá, ¿cuál es la salida? ¿Habrá una crisis tipo el crack del 29 a otra escala? Yo creo que el mundo está en un momento muy delicado. Políticamente, militarmente, acá lo vemos. Basta ver una sola de tus notas por día y ya es suficiente. Políticamente, muy, muy grave, porque hay ya el inicio de una transición hegemónica. O sea, Estados Unidos ya no puede seguir jugando el papel de árbitro internacional que jugaba antes. No tiene cómo hacerlo. Ese es un temazo. Déjame hacer un corte. Por supuesto. Que no quisiera hacer, como de costumbre cuando hablamos, pero voy a cumplir con las normas de nuestro pionero canal, ya que somos el programa pionero también de información internacional, y volvemos con eso, ¿no? Cómo entra en decadencia, porque hay gente que no lo cree y gente que no lo quiere creer. Pero el rey está desnudo. Así es. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya vuelve Dossier. Nos tildan de irreverencia. Somos convicción. Dicen que somos un editorial. Voz del pueblo es lo que somos. No somos solamente de izquierda. Somos Chávez. De la mano con las luchas del pueblo.
Zurda Conducta. Jueves y viernes a las 10 de la noche por Venezolana de Televisión. El gobierno bolivariano construye la red de gas más moderna del continente para garantizar gas directo a nuestro pueblo. El gas es energía limpia al alcance de todos. El gas debe utilizarse conscientemente, por ello te recomendamos: en caso de fuga, cierra la llave de paso y no enciendas ninguna chispa o fuego. En caso de emergencia, llama a los números que están en pantalla. Prevenir es vivir. Cuida a tu familia. Ella es la madre de todas. Cualquier expresión de violencia, ella la sanciona. Ella garantiza la paz, la convivencia y el equilibrio. Ella es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Estado tiene la competencia de velar por los intereses de la República, la conservación de la paz pública y la recta aplicación de la ley en todo el territorio nacional. La paz se erige como valor supremo y cometido esencial del Estado. Por ello, ningún ciudadano puede auspiciar el desacato de la Constitución y las leyes, consolidando un Estado democrático y social, de derecho y de justicia. Bueno, decían que nosotros estábamos locos porque nosotros agarramos esta empresa. Tuvimos la fe y vino Nicolás Maduro, que está lleno de amor y humildad, y agarró el mando y el riel de esta empresa. De 300 toneladas, por lo menos en productos trilaminados. El año pasado habíamos superado la barrera de las 1.400 toneladas. Impresos venezolanos. Aquí estamos inaugurando el 12º laboratorio a nivel nacional de órtesis y prótesis, gracias a ese 9º aniversario de esa misión José Gregorio Hernández. Hermosa misión que nació con el comandante Hugo Chávez. Este laboratorio tiene la capacidad de hacer prótesis y órtesis completa, aquí completo. Soy Mayra y participo de la organización del CLAP de la parroquia 23 de enero, mi comunidad. Los venezolanos frenteamos, cuidamos entre nosotros, nos procuramos el alimento. Atravesamos un momento difícil, sin embargo los venezolanos sacamos el pecho, cuidamos de nosotros, nos procuramos bienestar, con amor y dignidad. Cada bloque se activa y trabaja, nos apoyamos y organizamos para proveer nuestras necesidades. Somos venezolanas y juntas construimos el futuro. ¿Quieres ver cómo late un país? Vente a la Expo Venezuela Potencia 2017. Del 23 al 26 de marzo, el Poliedro de Caracas reunirá más de 300 empresas públicas y privadas que en el marco de la Agenda Económica Bolivariana mostrarán sus aportes en materia de producción nacional y exportaciones. Los 15 motores de la patria son indetenibles. Visítanos y sé testigo de la Venezuela Potencia. Nos vemos en la Expo Venezuela. Continúa Dosier. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y tenemos aquí nada menos que a nuestro querido amigo Atilio Alberto Borón, politólogo, sociólogo argentino perteneciente a la red de intelectuales en defensa de la humanidad. Y esto no le hace justicia a nada, ¿no? Porque es autor de varios libros de ciencias sociales y filosofía. Tiene una orientación marxista con una apuesta política clara de compromiso con el socialismo para América Latina. Es profesor de Teoría Política y Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires desde 1986. Investigador superior de CONICET, director de PLED, Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales. Se desempeña también como columnista en diversos medios y conferencista. También es un intelectual orgánico del Partido Comunista de la Argentina y ha sido durante 9 años secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, de 1997 a 2006. En 2004 le fue conferido el premio de ensayo Ezequiel Martínez Estrada, de la Casa de las Américas,
por su libro Imperio e Imperialismo. En 2009 fue galardonado por la UNESCO con el Premio Internacional José Martí por su contribución a la unidad e integración de los países de América Latina y el Caribe. Bueno, aquí veo... Te agrego una cosita, Walter, ¿Sí? antes, que soy también profesor de la Universidad Nacional de Avellaneda. Que eso no está todavía ahí, pero que tiene un gran espíritu de cuerpo, ¿no? Marca su territorio en la Universidad de Avellaneda, ¿no? Estoy colaborando con ellos en el Departamento de Historia y la verdad que estoy orgulloso de cooperar con una de las nuevas universidades creadas en los últimos años en la Argentina, que pone las universidades al servicio de clases y sectores populares que antes nunca hubieran accedido a los estudios universitarios. Así que perdón por esa aclaración, pero no quería dejar de Saludo a los amigos de Avellaneda. Dale al bombo ahí. Mira, me gusta mucho esto, pero desarrolla el tema que teníamos pendiente porque no quiero entrar a esto que nos va a llevar para otra latitud. No, el tema es que ya en Estados Unidos, por ejemplo, primero, dentro mismo del Partido Republicano, Donald Trump tiene muchos problemas. Como no es de la clase política, no está en todo lo que fueron los tejes y manejes, los chanchullos que ha tenido esa dirigencia política, es extraño. Él no sabe ni le importa. No le importa, el tipo actúa de otra manera, ¿no es cierto? Pero el tema es que hay gente que dice que es necesario empezar un proceso de juicio político, de impeachment en contra de él. ¿Qué pasa? Se le fue de la mano el poder. Eso es lo que los tiene enfermos. Y es un outsider el que lo ejerce y además tiene ideas nuevas. Y es incontrolable. Entonces, impeachment es el asesinato político en Estados Unidos. Sí, cuando a veces ellos directamente van al asesinato llano. Por eso dije político por ahora. Porque lo que pasa es que hay muchos muertos en el closet. Los Kennedy, por ejemplo. Fíjate que hay una cosa que salió hace más o menos 2 semanas y se publicó en la prensa norteamericana, que es una carta de la Asociación Americana de Psiquiatras. Enviando al Congreso de la Unión Americana una carta abierta diciendo que ellos, reunidos, consideran de que el señor Donald Trump padece de serios desequilibrios psíquicos que lo inhabilitan para ejercer con responsabilidad la función de presidente de los Estados Unidos. Gravísimo y sin precedentes. Sin precedentes. No hay precedentes de que haya ocurrido nunca algo así. A un mes escaso de haber entrado en vigor, digamos, la presidencia de Trump. Entonces, hay ahí un movimiento muy fuerte. Por eso te digo que hay una división, ¿verdad? Hay una pugna. Hay un sector... Es que los dos partidos tradicionales, perdóname, que esto me... ven que si este tipo lo hace bien, que si este señor lo hace bien, se borran. Van a costar muchísimo en retomar el posicionamiento que tenían. Yo creo que si Trump llega a tener éxito, va a ser muy difícil. Tiene una empresa gigantesca, ¿verdad? Pero si llega a tener un cierto éxito en controlar un poco el tema del empleo, en controlar la cuestión de las importaciones, en tener un proteccionismo que tenga cierto grado de flexibilidad como para que no sea totalmente inaceptable. Si renegocia los tratados, ¿verdad?, con Canadá y con México, en términos más favorables para los Estados Unidos, yo te agregaría más favorable todavía, porque la verdad que el gran beneficiado por el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México fue Estados Unidos, no fue ni México ni Canadá. Si no lo firmaban. Pero claro, y quiere más. Supongamos que le va bien en eso. Y supongamos que logra establecer, digamos, una política inteligente en relación a Rusia. Porque fíjate vos una cosa, este hombre que dice que es loco, de repente, cuando vos mirás la orientación que tiene en relación a Rusia y a la relación entre Rusia y China, demuestra ser un personaje mucho más inteligente que su predecesor, Barack Obama. Barack Obama se embaló en una crítica radical a Rusia y hacer de Rusia su enemigo, cuando no estaban los planes de Putin convertirse en enemigo de Estados Unidos. Pero fíjate que el documento de seguridad nacional, el último que se elabora en la época de Barack Obama, dice que Rusia es el enemigo y que China es un adversario. ¿A santo de qué cuando estamos en el mejor de los tiempos después de haber pasado por la Guerra Fría? Bueno, pero lo que pasa es que yo creo que en el fondo ellos tienen ahí un pleito irresuelto con Rusia.
Fíjate, Walter, que por ejemplo hay un fenómeno muy preocupante y es la enorme aglomeración de personal militar, de tropas que se está colocando en la frontera con Rusia. Vos mismo en tu programa lo hemos visto. Sí, pero además reiteradamente. Y sin precedentes, tal acumulación de pertrechos y de tropas militares en la frontera rusa no se veía, yo no recuerdo ni siquiera en la época de la Guerra Fría, porque estaban los países, estaba Polonia, Hungría, Checoslovaquia, pero ahora hay. Y junto con eso está la declaración que hizo el secretario de Defensa nuevo, de Trump, diciendo que para el año 2020 las 2/3 partes de la flota de mar de los Estados Unidos va a estar localizada en el sudeste asiático y en el Asia-Pacífico. O sea, China asediada con las 2/3 partes de la flota de guerra de los Estados Unidos y Rusia enfrentándose a una acumulación sin precedentes de fuerzas de la OTAN. Y de repente viene este tipo y dice, la OTAN no me interesa. Que los europeos son países ricos, que paguen ellos su defensa. Yo no llamaría eso una mala política. No. Para nada. Y cuando él procura mejorar la relación con Rusia, es una movida muy inteligente, porque el gran peligro para Estados Unidos no es Rusia, es la alianza ruso-china, que se forjó en el 2014 de manera muy fuerte, producto de la agresión interminable de los Estados Unidos en contra de Rusia por el asunto de Ucrania. Recordemos que Estados Unidos propició el golpe de Estado en Ucrania, ¿no es cierto? Que la señora Victoria Nuland, que era la segunda que estaba en el Departamento de Estado, estuvo allá en la plaza central de Kiev repartiendo botellitas de agua y caramelos y pancitos a las bandas neonazis. Bueno, eso que además tuvo un gran despliegue mediático, es insólito, ¿no? Es insólito, porque ya no es que uno hace una acusación al imperialismo norteamericano de injerencista. Señor, está la número 2 del Departamento de Estado, en Maidan Square, ahí en el centro de Kiev, dándole agua, alimentos, etcétera, a las bandas de tipos que luego entraron a la Casa de Gobierno rompiendo a hachazos la puerta y con insignias nazis. Pero además fue una relación causa-efecto. Se muestra ella ahí, inmediatamente la violencia. La violencia. Y lo tumban a Yanukovych y ponen un gobierno títere. Y ahí fue cuando Putin dijo, hasta aquí. ¿Qué hace Putin? Que es un jugador súper cerebral, es un ajedrecista de lujo. Hay dos personas que yo admiro, comparta o no su ideología. Eso está al margen. Como profesionales del manejo, de la enorme responsabilidad que tienen sobre sus hombros, Putin y Lavrov. Es la dupla más coherente. Sí, no, claro. Que yo Lavrov es un canciller de lujo. Lavrov es el decano de los cancilleres. Impresionante. ¿Qué hizo Putin ante eso? Hizo un gesto, pero un gesto terminante. Recuperó Crimea. Nada más. Y los otros, si Estados Unidos no estuviera en decadencia como está, eso hubiera originado un enfrentamiento bélico en el Mar Negro, seguramente. En 1853 la guerra de Crimea movió todos los imperios que tenían algo que decir. Y Estados Unidos recupera Crimea otra vez y se queda callado. Se queda callado, no puede decir nada. No tiene nada, porque no tiene con qué enfrentar. Mira, Francia, Austria, Inglaterra, todo el mundo se movió cuando en 1853. Así es. Entonces recuperó Crimea. ¿Qué más pasó después? Bueno, siguieron las provocaciones. ¿Te acordás? Aquellos aviones que derrumbaron, que se demostró que uno de ellos, el de Malaysian Airlines, lo derrumbaron los ucranianos para echarle la culpa, pero después se vio cuál era el proyectil, etc. Y después de eso viene el incidente con Turquía. Y Turquía, siempre lo dijimos acá, es la lanza oriental, la punta oriental de la OTAN. De la OTAN. Pero no un país militarizado hasta las orejas. Totalmente. Pero yo diría que fíjate que pasaron dos cosas. Primero se produjo un incidente, cuando estaba este avión, un Sukhoi ruso, monitoreando el contrabando de petróleo que hacían los del Estado Islámico. Son una creación de la CIA, que Hillary lo reconoce en su libro, dice, nos equivocamos al elegir amigos. Este avión estaba monitoreando eso y los turcos bajaron a ese avión ruso. ¿Qué hizo el cerebro frío de Putin? Como un gran ajedrecista, dijo, bueno, acá yo tengo una oportunidad. No voy a irme contra Turquía.
voy a esperar. Y esperó, diciendo... Jugada peligrosa, peligrosísima. Pero que indica el talento. Peligrosísima porque le podían dar el jaque mate al toque. Claro. Sin embargo, el tipo esperó. ¿Y qué fue lo que pasó después? Apareció un producto, de nuevo, de la política norteamericana, este fundamentalista islámico que mata al embajador ruso ahí en Ankara. ¿Y qué hace este tipo? Frío, calculador como pocos. Podría haber hecho dos cosas. Romper relaciones diplomáticas con Turquía, diciendo ustedes consintieron el asesinato de mi embajador, o decir esto es un ataque a Turquía y a Rusia y vamos nosotros conjuntamente a pelear en contra del terrorismo. Y se gana a Turquía y se la pone en la bolsa. Y ahora resulta que el flanco sur de la OTAN ya no existe. Está neutralizado. Está neutralizado, porque Turquía evidentemente se da cuenta, primero, que los americanos le habían mantenido durante 20 años a uno que era un golpista en contra de Erdogan. Y segundo, que Estados Unidos es un muy mal pagador. Estados Unidos no paga a sus aliados. Y de repente vio una alianza entre Rusia y China. Vio que los iraníes se metían ahí, porque también les interesa, y que Putin tiene ese gesto, y resulta que ahora Turquía aparece claramente del lado de Rusia. La Primera Guerra empezó con un atentado, ¿por qué no probar de nuevo? Exactamente, pero la reacción de Putin desarmó todo eso. Por eso te digo, Putin se convierte hoy... Salió en una revista americana, viste que a ellos les gusta todos los años decir The Man of the Year, ¿quién es el hombre de... Varias de ellos dijeron Vladimir Putin. Y uno por ahí dijo una cosa que decían en la época también de Gorbachev. Si llegara una nave extraterrestre al mundo y dijera, ¿quién manda aquí? La gente hubiera dicho Gorbachev. Y si ahora llegara una nave espacial, dirían, vayan y hablen con Putin. Es el tipo que arregla todo esto. No, la dupla Putin-Lavrov es olímpica. Es impresionante y eso hace la sobriedad, la madurez con que sortean cada provocación que han sido brutales. Brutales. Vos sabés que hay un americano, un profesor de la Universidad de Chicago, se llama John Mearsheimer, tiene un apellido bien alemán, así, ¿no? Y él dijo, si Rusia hubiera hecho en México lo que nosotros hicimos en Ucrania, es decir, si hubiera tumbado un gobierno proamericano en México, reemplazado ahí por un gobierno prorruso y llenado de tropas rusas la frontera con Estados Unidos, la única respuesta razonable de Estados Unidos tendría que haber sido atacar a México y acabar con ese gobierno. Dice, y debemos sorprendernos de la serenidad y de la prudencia con la cual actuó Putin, porque él podría haber hecho lo mismo en Ucrania y nadie podría haberle reprochado nada en este país. Dicho por este hombre que no era un hombre de izquierda, ¿viste? O sea, los datos de la decadencia son tan fuertes que no hace falta ya citar autores de izquierda. Basta con citar a la gente de derecha lúcida que ve la realidad y que no se tapa los ojos para dejar de ver la realidad, para que te confirme de que ahí Estados Unidos está con ese problema enorme y que Trump es un emergente de eso. Trump resulta la desesperación de un imperio que se viene abajo, y a mí me gusta, y creo que tenés alguna pregunta, disculpame si estoy demasiado... Yo asimilé, es una asimilación histórica temeraria. Para empezar, yo no escribo preguntas, ¿no? No, esta es tu para biografía, nada, tu microbiografía. No, yo sé que no. Tus preguntas salen del diálogo así. De claro, todo. Claro. Mira, yo lo comparé con Constantino. ¿Te acordás? El emperador. Oh. ¿Y qué emperador? ¿Qué emperador? Que fue el que ante lo que era la evidente desintegración del Imperio Romano, ¿no es cierto? En el Imperio Romano de Oriente dice, la religión oficial del imperio es el cristianismo. Después de 3 siglos y medio de persecución a los cristianos, que los mandaban a los leones, ¿no es cierto?, o los crucificaban, el tipo reconoce una realidad y dice, basta con esto, todo lo demás es superstición, brujería, la única religión oficial ahora es el cristianismo. Lo que hizo Trump, al decir basta con el neoliberalismo, basta con la globalización neoliberal, basta con los tratados de libre comercio, es un giro de 180 grados equivalente, ¿verdad? Lo que es genial la comparación que acabas de hacer, porque calza perfectamente. Calza, ¿no? Es un poco audaz, digamos, por ahí un historiador riguroso me diría, bueno,
le puede buscar algún detalle, pero en líneas gruesas es... A mí me sorprende gratísimamente. Bueno, a mí también me convenció. Dale con todo. Y entonces yo creo que es eso. Es decir, el neoliberalismo y el libre comercio, que antes eran la voz oficial del imperio, del emperador, ahora son malas palabras. Y ahora basta del Tratado Transpacífico, basta de NAFTA, y lo cual deja a muchos gobiernos de América Latina que ingenuamente habían apostado al Tratado Transpacífico, a la Alianza del Pacífico, los deja prácticamente sin política. Y todos los que se apuntaron al neoliberalismo porque estoy de moda y si no estoy en esa ola no surfeo. Así es, y que apoyaron ingenuamente a Hillary Clinton, se jugaron todos con Hillary, pero sin leer la realidad, digamos. Para mí Hillary está definida en aquella risa histérica que la pusimos 10 veces, refiriéndose a la muerte, el asesinato de Gaddafi, ¿no? Sí. Aquel Vini Vidi Vinci, ¿no? Fue vergonzoso eso. Aquella risa, fui, vi y murió. Y una risa orgásmica, viejo. Tremendo. Y ella creyó que las cámaras todavía no habían empezado a grabar, ¿no? Y a Gaddafi lo lincharon y lo mataron, pero de una manera, con una hazaña miserable. Tremenda, ¿no? Mira, yo conocí a Gaddafi, lo entrevisté, conocí a Gaddafi en su apogeo, recorrí el país, nunca estuvieron mejor. No. La salud, la educación, el estándar de vida. El agua, el acceso al agua que tenía esa gente. Fundamental en un país desértico, viejo. Además, un país, ¿cómo gobernabas un país formado por tribus del desierto? Y el tipo era un padre. Venía cualquier delegación de una tribu y no se iba sin la solución. Sí. Yo cené con él la última vez en el Palacio del Rey Idris, el ex Palacio del Rey Idris, en el jardín posterior, enorme, gigantesco. Y al lado mío, en la siguiente, nos pusieron juntos. Dije, bueno, como ustedes hablan español y son de América Latina, entiéndanse. Ricardo Alarcón de Quesada, canciller cubano, gran canciller, y su encantadora esposa entonces, que para descanse, y este servidor ahí. Y no, yo decía, pero estamos en la alfombra de al lado conversando con Gaddafi, ¿no? Y comiendo como se estila con la mano en el plato. Y no, esto parece Las Mil y una Noches, ¿no? Sensacional. Bueno, ese país ya no existe ahora. No existe, lo destruyeron. Tenés el mapa, pero lo destruyeron totalmente. Un país con un estándar de vida envidiable, igual que el Irak de Hussein. De Hussein. Y lo que están haciendo con Siria. Y eso, fíjate, la prensa no te lo dice, ¿no? No, pero óyeme esto, Saddam Hussein tenía chiitas al sur, sunitas al centro y kurdos al norte. Sí. Los kurdos tenían su propia escuela, sus propios niveles hasta la universidad. Podían usar su propio idioma, sus propios medios de comunicación, su propio parlamento regional, su imprenta, todo. Y ahora viven como los parias, muriendo por guerras ajenas. Absolutamente. Porque claro, son grandes guerreros. Eso fue lo que hicieron, eso es lo que hubiera hecho Hillary Y mira cómo Clinton. está Irak. No, por ahora, favor. Para mí hay un plan maestro para destruir todos esos países independientes del Medio Oriente. Absolutamente. Y para mí viene de Washington y está vinculado al poderosísimo lobby pro-israelí. Absolutamente. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y yo creo que en el fondo ellos están tratando de asegurarse una posición en donde, desapareciendo esos estados nacionales... Todos los países nacionalistas árabes han ido cayendo uno por uno. Y se quedan con ese petróleo, ¿verdad? Y por eso, con este cambio tan radical, por eso la cosa de Constantino, ¿no es cierto? Que son gobiernos como el de Macri, como el de Temer, como el Pedro Pablo Kuczynski... Kuczynski. No. Estuve averiguando de Kuczynski. Resulta que Chávez mandó al diablo a Israel y a su política, lo dijo muy duro, ¿no? Sí. Resulta que Kuczynski es hijo de padre y madre judíos, ¿no? Sí. Entonces respira por la herida el hombre, además de todos sus intereses, ¿no? Desgraciadamente, y además lo que dijo es absolutamente imperdonable, ¿no? Realmente habla... No es que sea un defecto ser hijo de madre y padre judío. El tema es que él tiene la camiseta puesta y habla por él y por Israel, además de hablar por su país. Sí, yo creo que habla más por Israel que por el Perú. Desgraciadamente para el Perú eso es un problema. Pero fíjate, estos gobiernos ahora ¿qué van a hacer? ¿Sabes qué van a hacer? Van a estar obligados a reflotar el Mercosur porque no les queda otra alternativa. Y reflotar el Mercosur quiere decir... Si no reflotan el Mercosur, se va al diablo el patio. Totalmente. Y el costo político va a ser terrible. Y van a tener entonces que empezar a conversar otra vez con Venezuela. Claro, porque si vos... Ven a mí que tengo flor. Claro, porque Venezuela, como la mayor... El país con la mayor reserva comprobada de certificado de petróleo del mundo pasa a ser un ingrediente decisivo una vez que los tratados de libre comercio se fueron al diablo. Entonces, ¿qué van a hacer esta gente? Van a tener que empezar a pensar de vuelta
en rearmar el Mercosur, y el rearmar el Mercosur implica sentarse a conversar con Venezuela, necesariamente. Así que fíjate vos todas las ramificaciones que tiene este cambio tan decisivo en la orientación de la política económica que ha producido Trump en los Estados Unidos, con este ataque al neoliberalismo, que además nadie ha salido a hacer una defensa real, porque cuando el tipo te muestra las fotografías de Detroit o de alguna de esas ciudades del cinturón oxidado, esos son inapelables, ¿no es cierto? Son datos inapelables. Detroit, que era... Detroit en una época, sí, ¿no? Sí, Pero sí. Detroit, que era el símbolo del potencial industrial. Y no queda cerrada nada, y oxidada. No queda nada de eso. Lo mostró Michael Moore en varias películas también, ¿verdad? Lo que es eso. La desprotección de la salud de los americanos. Recuerdas que los lleva ahí a Cuba y no pueden creer medicamentos que en Estados Unidos les venden a la gente a $100, en Cuba $1, $1.50, $2. No. Es una cosa. Lo de Cuba es un ejemplo de humanismo que les da en la madre, ¿no? Para decirlo coloquialmente. Sí. Así que realmente estamos en ese mundo, como vos decís, en pleno desarrollo, un desarrollo complicado, muy difícil. Europa se está desintegrando. ¿Cómo va? Eso es un tema. Y Europa... Mira, yo quisiera morderme la lengua, pero vamos a aprovechar tu presencia. Dale. Yo creo que sí, porque Europa, por ejemplo, la unidad europea... Bueno, primero, Gran Bretaña se fue. El Brexit famoso, que nadie esperaba, ¿verdad? Y en segundo lugar, que el problema que han creado ellos, al ser aliados de los Estados Unidos en Siria, están rebotando sobre ellos. O sea, 5 millones, 6 millones de refugiados que no tienen cómo resolver ese problema. Además, Estados Unidos, te das cuenta, es un jugador que es muy oportunista, porque ninguno de los problemas derivados de las aberraciones que ellos hacen en el resto del planeta llegan a sus tierras. Ellos libraron la Segunda Guerra Mundial y salvo lo de Pearl Harbor, no se disparó un tiro en territorio continental americano en 6 años de Segunda Guerra Mundial. Lo mismo en la Primera Guerra Mundial. Lo mismo en todas las guerras que libraron. ¿Quiénes pagan el pato? Los países de Medio Oriente, los países de Asia Meridional o Europa, que tiene que hacerse cargo de recoger los platos rotos. Y ahí no hay acuerdo. Y además en Europa, ¿verdad? La idea de recibir un flujo incesante, interminable de refugiados, a los cuales se unen los refugiados económicos que vienen de África. Porque a pesar de que nuestros amigos europeos se enojen, pero lo que yo siempre les digo, bueno, ¿quién fue primero al África? ¿No fueron ustedes a saquear ese continente? O sea, yo decía, esto es justicia poética, porque los imperialistas colonialistas que fueron allá a chuparlos, ahora reciben lo que deberían ser sus súbditos, ¿no? Así es. Reciban sus medicinas. Así es. Y eso lo crearon ustedes. Y los tienen que recibir y no tienen más remedio. Además, los africanos no tienen a dónde ir. Yo te digo, yo estaba en Camerún hace ya unos cuantos años y estuve ahí en un campamento de refugiados que tenía Naciones Unidas y pude hablar con alguna gente. Gente que venía caminando de 2.000 kilómetros, caminando, por supuesto, no es que van a Europa en auto o en bus, o lo que, caminando. ¿Y con qué? Con un pantaloncito, un short, unos guaraches, y un poquito sandalias, de agua. Un poquito de agua. Así caminando. Los vi llegar yo con el Frente Polisario. Y en pleno entonces, desierto. hablando, ¿sabes lo que te decían? Allá ya estoy muerto. Así que... En Guinea estoy muerto, en Somalia estoy muerto. Me juego la vida acá, voy caminando, me asaltan, me roban, me hacen... Pero seguimos caminando, llegando, y vamos a llegar al Mediterráneo. Y una vez que llegamos al Mediterráneo, cruzamos a como dé lugar en lo que sea. Y algunos moriremos y otros llegamos. Una vez que llegamos ya estamos. Gente que no tiene opciones en la vida. ¿Y a dónde va a ir? No van a Estados Unidos. Por eso Estados Unidos es muy cómodo. Tiene un Atlántico de por medio. Escuchame, Estados Unidos está protegido por 2 grandes Atlánticos. Y es la teoría de los militares americanos, que vos conocés también, de la gran isla americana. Por eso nosotros, latinoamericanos, somos tan importantes para ellos. Porque esa gran isla americana es segura en la medida que en el sur no haya gobiernos como gobiernos chavistas, como Evo, como Correa, como los gobiernos... De manera que toda la materia prima y lo que necesitamos fluya para la maquinaria que hemos montado en tiempos pasados. Mira, ellos piensan que si el resto del planeta desaparece, si Europa y Eurasia se hunden, África desaparece, con América Latina igual ellos se arreglan. Tengo la despensa llena. Tengo la despensa llena. Tengo alimentos, mineral estratégico, petróleo en abundancia, agua
para tirar para arriba. Que es la guerra del futuro. Es la guerra del futuro. El agua. Exactamente. No el petróleo. Entonces es muy cómodo para ellos el planteo militar, porque en el fondo no pagan los platos rotos y ahora ni siquiera ponen tropa en la tierra. Vos tenés formación militar, sabés lo que es. Las guerras finalmente se ganan con la infantería. No sé si digo una barbaridad en ciencia. La infantería era la reina de las batallas. La reina, porque es la que ocupa el territorio. Claro. Porque vos con los drones podés destruir muchas ciudades, pero después, ¿quién entra a gobernar ahí? ¿Quién entra a manejar eso? ¿Verdad? Y los americanos... Y en el peor escenario, ¿qué vas a ir con el contador Geiger a ver si la radiación te permite vivir ahí? Claro. Así es. Nos quedan 4 minutos. Tenemos algo de un homenaje que se le hizo estos días al comandante Hugo Chávez. Tal vez creo que tenés la noticia y me parece muy importante. Bueno... fue un doctorado honoris causa, ¿verdad? Que se le entregó post-mortem. Me voy a permitir leerlo porque fue una gratísima noticia que trajiste aquí. La Universidad, 10 de marzo de 2017, Universidad de Lanús de Argentina otorgó doctorado honoris causa post-mortem a Hugo Chávez Frías. Argentina, 9 de marzo de 2017, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Lanús, UNLA, de Buenos Aires, este jueves 9 de marzo le otorgó el título doctor honoris causa post-mortem al comandante eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, al considerar que el líder de la Revolución Bolivariana contribuyó a la urgente tarea de saldar la deuda histórica del neoliberalismo, visibilizando, reivindicando y dignificando a las clases sociales excluidas de su país. El significado reconocimiento, significativo, académico, fue recibido por su hermano mayor, Adán Chávez Frías, actual ministro del Poder Popular para la Cultura. La rectora de la UNLA, doctora Ana Jaramillo, destacó en primer lugar que esta universidad otorga el doctorado honoris causa post-mortem al comandante Hugo Chávez Frías, siguiendo los valores de integración latinoamericana, defensa de la patria grande, vigencia de los derechos humanos y dignidad humana, como valores fundamentales presentes en esta casa de estudios universitarios. Hugo Chávez conmovió e incidió en forma ineludible en la construcción de un nuevo orden geopolítico global multipolar, más justo y más humano, que aún es necesario sostener e impulsar para su concreción sin cejar en el esfuerzo, apuntó. Señaló que no es casual que se excluya a Venezuela de nuestra patria grande, de nuestros mercados comunes, de nuestro Parlasur o de nuestro Parlamento. Comillas, esto nos indigna ya que realmente Chávez luchó por la integración latinoamericana. Cierre de comillas. Bien, y la última cosa. De Maracaibo me traigo este bellísimo libro que se llama La muerte de Hugo Chávez, de un joven investigador venezolano, Astolfo Sangronis Godoy. Está en Maracaibo, es un trabajo definitivo para demostrar cómo fue que se lo asesinó a Hugo Chávez. Así que quiero aprovechar esta ocasión, sé que hay mucha gente que mira tu programa en Venezuela y fuera, para recomendar este libro. Y de paso decirle a los amigos que me extrañan en Argentina, porque estoy tanto tiempo afuera, que martes y miércoles de esta semana voy a estar en 2 pequeñas localidades muy importantes por la lucha que hicieron contra la minería, que son Esquel y El Bolsón. Así que les mando un saludo anticipado y nos veremos allá. Y yo avalo tus palabras porque recibí, y a veces lo cito, un correo de un médico, profesor, catedrático, 2 apellidos hispanos. Dice, señor Walter, yo soy asiduo de su programa, soy el doctor fulano de tal, profesor de la cátedra tal, de la Facultad de Medicina de la Universidad tal, aquí en Estados Unidos. Y en base a mi especialidad, digo, lo que tiene Chávez estaba vivo todavía. Se puede haber generado por micropartículas radioactivas de alta densidad. ¡Pum! Yo recuerdo que cuando fue invitado a un país vecino, en un almuerzo, país con el cual tenemos la peor hipótesis de confrontación, ¿no? Y que aceptó las 7 bases gringas que nosotros no quisimos tener, y le pusieron un edecán que nadie decía, mira el edecán que tiene Chávez, le trae la comida. Y Chávez decía, ¿y quién me lo puso el gobierno? ¿Y por qué me trae la comida a mí aparte de los demás? Yo me quedé con esa incógnita.
Y con esa incógnita cierro este programa y asumo lo que digo porque lo contó Chávez y yo estaba allí cuando lo contó. Bueno, hasta aquí, señores, este dossier inolvidable, como siempre, con el amigo, ya fraterno, y espero que en toda oportunidad que pases por aquí, prohibido no venir al programa porque te excomulgamos. Para mí siempre... Que para un marxista debe ser terrible. Así es, así es. Venir a tu programa además es un lujo porque me da la chance de hablar con un gran especialista en todos estos asuntos y sé que tu audiencia es de primer nivel en cuanto a información, compromiso con estas luchas emancipatorias de América Latina. Así que muchas gracias, Walter. Después de eso, ego te absolvo peccatis tuis. Bueno, gracias. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para compartir la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Este ha sido un banquete. Disponga usted de las cámaras, señor director.